Aprendizajes TGP, Teoría General del Proceso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Ángel Plasencia Muñoz, de esta misma asignatura, y para adentrarnos sobre este tema vamos a ver sobre su concepto de lo que es la teoría general del proceso. La palabra proceso es un término empleado para hacer referencia a una serie de pasos que arrojan al final de un resultado. En el lenguaje jurídico, el vocablo sintetiza diversas actuaciones o pasos que tienen como un fin último dictar una sentencia. Mediante esta se busca culminar o dirimir una controversia. La teoría del proceso se encarga del estudio y exposición de los conceptos, instituciones, principios comunes a las distintas ramas procesales, es decir, los componentes del tronco de que todas ellas emanan. Además, es la parte teórica del derecho procesal. En la presente obra tiene como finalidad proporcionar, por medio de este video, información sobre lo aprendido hasta la hora en esta asignatura, que es Teoría General del Proceso. Como primer tema tenemos la contextualización. ¿De qué sirve esta asignatura académicamente? La teoría general del proceso puede considerarse como la base del derecho procesal y estudia principalmente las instituciones, principios y conceptos que le son comunes a todo tipo de procesos. Permite al alumno distinguir, analizar y explicar los conceptos comunes de los procedimientos, así como los rasgos distintivos de las figuras e instituciones procesales y la importancia de la acción, jurisdicción y el proceso. ¿Cuál es su importancia? Es de vital importancia para el litigante conocer los conceptos más elementales de esta ciencia procesal para aplicarlos de manera práctica. Las principales ideas de la teoría general del proceso deben constituir una visión global de los principios, los fines, el método y el objeto de un cuerpo constitucional, normativo, doctrinario y jurisprudencial, instituido como garantía para los asociados y como limitante para el Estado y el operador jurídico en la construcción y declaración de toda verdad o certeza judicial o administrativa. Dicha teoría debe ser un elemento ineludible de la creación y de la aplicación del derecho. Como tema 2 tenemos el proceso. Para poder entender más sobre los elementos que forman esta materia, analizaremos los siguientes conceptos. La teoría es un conjunto de principios explicativos de uno o más sectores de la realidad que resumen el conocimiento existente, proporcionan una explicación para los acontecimientos observados y pueden permitir incluso predecir la ocurrencia de acontecimientos no observados. Acción. Es el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo que tiene toda persona natural o jurídica para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante una sentencia a través de un proceso para pedir que se inicie la investigación penal previa del proceso. Jurisdicción. Hay límites a la autoridad legal de cada corte para considerar y decidir un caso. Para que una corte pueda decidir un caso, tiene que tener jurisdicción sobre el caso. Jurisdicción sobre el tema legal o la disputa por la que está demandando. Proceso. Es conjunto de trámites jurídicamente regulados para la sustanciación de una causa criminal o de un pleito de otra naturaleza y que concluyen con una sentencia judicial. ¿Cuáles son esos procesos? El de necesidad, que informa el proceso penal, y el de oportunidad, que informa el proceso civil. Continuando con este mismo tema, el proceso son principios procesales o principios del derecho procesal, las reglas que constituyen puntos de partida para la construcción de los instrumentos esenciales de la función jurisdiccional, en el sentido de originarlos, determinando que sean sustancialmente como son. ¿Cuáles son esas partes de un juicio de amparo? La legitimación, la personalidad del tercer perjudicado, el quejoso, autoridad responsable y el Ministerio Público Federal. ¿Cuáles son las partes del proceso? En un principio, en todo proceso intervienen dos partes, una que peticiona en nombre propio o en cuyo nombre se pide la actuación de una norma legal, denominada actora o demandante o acusadora, y en otra frente a la cual esta conducta es exigida, llamada demandada o acusante. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este código son el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico y en ocasiones el jurado, así como el público. ¿Cuáles son esas partes del proceso? Ahora hablaré sobre el tercero perjudicado en definición y cómo se aplica. El tercero perjudicado es quien, en términos generales, resulta beneficiado con el acto que el quejoso impugna en el juicio de amparo y tiene por lo mismo
interés en que tal acto subsista y no sea destruido por la sentencia en que el mencionado juicio se pronuncie. Por ello debe ser llamado a dicho juicio y tener a éste la oportunidad de probar y alegar en su favor. Podría decirse que hace causa común con la autoridad responsable, que también se empeña en que el acto que de ella se combate quede en pie. Siguiente tema son los actos procesales. Estos actos se denominan actos procesales y están causados casi exclusivamente por las partes y el órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son esas clases de actos procesales? Existen dos criterios diferentes de clasificación, subjetivo y funcional. ¿Cuáles son esos que existen actos de parte? Existen actos de petición, actos de alegaciones y actos de prueba y actos de conclusión. ¿Cuáles son los actos procesales del juez? Por la forma de las resoluciones tenemos resoluciones gubernativas, resoluciones jurisdiccionales, con autos y sentencias. Y el segundo por su finalidad, que son decisiones e instrucciones. ¿Cuáles son los actos del secretario judicial? Actos de documentación, actos de mediación, actos de conservación y custodia y actos de instrucción. Muy bien, seguimos con este mismo tema que son los actos procesales. Un acto de decisión de un juez o de un tribunal consiste en la aplicación mediante una operación lógica del derecho objetivo, material o procesal, a una condición de hecho que previamente se considera dada. Las formas con las cuales los tribunales pueden comunicar resoluciones es a través de procuradores, correos, funcionario judicial, edictos en el inmueble del tribunal o verbalmente en la finalización de un juicio, que es en la sala de un tribunal. ¿Qué es la nulidad procesal? Es la sanción mediante la cual se priva un acto o actuación del proceso a todo él de los efectos normales previstos por la ley cuando en su ejecución no se han guardado las formas prescritas por ellas. Y el siguiente tema es acción y excepción. En ejercicio de la acción, la parte actora o la parte acusadora plantean su pretensión, petición o reclamación. En ejercicio de la excepción o derecho de defensa en juicio, la parte demandada o la parte acusada oponen cuestiones, que son excepciones, contrarias al ejercicio de la acción o a la pretensión de la contraparte. El siguiente tema es jurisdicción y competencia. Mientras que la jurisdicción nos dice que en qué estado y en qué tipo de corte tiene que presentar la demanda, la competencia o competencia territorial es el distrito donde se va a presentar su caso. Como lo vimos anteriormente, la jurisdicción se lleva a cabo durante un juicio donde se incluyen sujetos, normas y leyes y un proceso en el cual termina en resolución. Y la competencia es a quién le compete cada facultades, así como en qué compete el tribunal donde se enjuicia a las dos partes. Y como último tema son los jueces y órganos jurisdiccionales. Para ello, veremos cuáles órganos son competentes para conocer el juicio. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer los juicios. Existen los tribunales colegiados, que su integración son 3 magistrados, secretario de acuerdos y actuarios, así como más secretarios, donde su competencia son los amparos, directos, recursos y resolución, impedimentos y excusas de organización. Y tienen una organización en donde existe un presidente electo anual, que son de los 3 magistrados. Existe de la cual es el órgano más importante, el Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se conforma con este mismo instituto, así como el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de Judicatura Federal. En el capítulo 4 del título 1 de la Ley de Amparo, en el cual dice: no se substanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los establecidos en esta ley. ¿Y qué son los conflictos de competencias? Un conflicto de competencia judicial es el conjunto de reglas para determinar el tribunal competente para el litigio en los estados. Asimismo, existen los juzgados de distrito, en el cual su estructura es de un juez, secretarios y actuarios. Y los requisitos para ser juez es ser mexicano de nacimiento, mayor a 30 años de edad, ser abogado y tener 3 años de experiencia.
Existen los tribunales unitarios de circuito. Son unitarios porque están entregados por un magistrado. Existen 9, de los cuales 6 hay en lo penal y 3 en lo civil. Y finalmente los órganos jurisdiccionales son sedentarios, permanentes y solemnes. El Estado se organiza territorialmente por municipios, partidos, provincias y comunidades. Con esto terminamos brevemente de lo que he llevado en esta materia, que es teoría general del proceso, en el cual se pudo desarrollar en breve más o menos cada uno de los temas que hemos llevado hasta hoy y más o menos lo que he aprendido sobre esta materia. Como conclusión puedo decir que la teoría general del proceso es una herramienta para todos los profesionistas en este momento, académicamente como alumno, aprender teóricamente sobre cómo se llama el derecho procesal, ya que con esto nos ayudará a afinar nuestro cerebro para usar nuestra lógica sobre todos los trabajos y labores que tengamos ya en la profesión como abogados, cómo practicar nuestras teorías procesales, cómo actuar en un proceso, cómo tener estrategias y aprendizajes correctos para tener una eficiencia en el desarrollo de un juicio en la parte procesal, para así tener satisfactoriamente resultados positivos y satisfactorios hacia nuestros clientes. De la misma manera puedo decir que esta es una gran herramienta que como abogado debemos tener, ya que la teoría es una gran de las partes que funcionan de la mano como brazo derecho de un abogado o una persona jurista, ya que con ello podemos resolver muchas inquietudes y tener siempre un as sobre la manga para poder actuar ante cualquier réplica que tengan nuestros adversarios en un juicio. Así es que esta materia es de suma importancia para mí, ya que he aprendido muchas cosas, así como conceptos, así como el derecho procesal, así como conocer mis códigos, mis leyes y de la misma manera aprender cómo se ejecuta un juicio, un proceso. Y de la misma manera he aprendido mucho sobre el funcionamiento del Poder Judicial, sobre sus institutos, sobre sus jueces, sobre sus leyes y cómo es su aplicación en nuestro país, México. Es con ello que puedo concluir que hasta hoy he aprendido demasiado y estoy muy satisfecho con lo que he aprendido.